Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaban sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo? Pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 104 y dice de la siguiente manera: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántos son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con la exigencia del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, la discordia, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15 y 16, y dice de la siguiente manera: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará,
porque primero recibirá de mí lo que les vayan comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Y esto es palabra del Señor. Solemnidad de Pentecostés. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía manifestarse. Ese parece ser el primer efecto de la presencia del Espíritu Santo entre el grupo de los apóstoles de Jesús, como aparece escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 11. La altanería de los seres humanos había suscitado en ellos allá en Babel la pretensión de alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. Ese orgullo habría generado la confusión y la dispersión. Ahora, el Espíritu de Dios infundía sobre la naciente comunidad el don del amor que favorece y alienta la comunicación y la comunicación entre las personas. Con el Salmo responsorial, la Iglesia nos repite en este día una súplica con la que implora de Dios el don de la vida. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Fragmento del Salmo 103. En la segunda lectura se nos dice que ante los fieles de Corinto que presumen de los dioses y de los dones y carismas que han recibido, San Pablo insiste en recordar que la llamada del Espíritu los orienta a formar un solo cuerpo. La primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. El Evangelio que se lee el día de Pentecostés nos sitúa de nuevo en el primer día de la semana. Las mujeres que llegaron al sepulcro muy de mañana lo encontraron vacío. Esa noticia suscitó en los discípulos del Señor sentimientos de asombro y de alegría. El miedo los había encerrado en una casa, pero precisamente allí percibieron la presencia del resucitado. Nos lo dice Juan en el capítulo 20, verso 19. Es Jesús el que viene al encuentro de sus discípulos. Él es quien los había elegido y los había llamado para que le siguieran y estuvieran con Él. Es verdad que ellos lo han abandonado, pero el resucitado toma de nuevo la iniciativa de acercarse a ellos. Jesús se coloca en medio del grupo. A orillas del Jordán, Juan Bautista había proclamado: en medio de ustedes está alguno al que no conocen. Juan capítulo 1, verso 26. Ahora se coloca en medio de sus discípulos el Maestro al que no reconocen. Ese ha de ser para siempre su puesto en la comunidad. Y Jesús dirige a sus discípulos el saludo tradicional de la paz. Ese era el saludo que ellos habían de pronunciar al entrar en una casa. En sus palabras de despedida, el Maestro ya les había anunciado ese don, que era su promesa para la eternidad. Tras mostrarles las huellas que demostraban su identidad, el resucitado sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el primer don de Dios y del Señor resucitado. El aliento final que exhaló desde la cruz es su propia vida. Una vida que se ha entregado por nosotros. Una vida que comparte con nosotros para que la entreguemos como Él. Perdonar los pecados. Jesús no ha venido al mundo para condenar al mundo. No ha venido a reprocharle sus pecados, sino para que el mundo se salve por Él. Al igual que Él había hecho durante su vida, ahora envía a sus apóstoles para anunciar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Retener los pecados. Dios respeta y siempre les respetará la libertad de sus hijos. Pero los discípulos del Señor han de servir a la verdad y advertir a todos los hombres y mujeres de los obstáculos y tentaciones que podrán apartarlos de la salvación que el mismo Dios les ofrece. Pidamos al Señor Jesús en esta fiesta de Pentecostés, en la que le agradecemos muy sinceramente el don de su Espíritu de amor y de vida. Pidámosle que nos ayude a recordar siempre su mensaje de gracia y de perdón, y que nos conceda la audacia necesaria para anunciar la paz y la misericordia divina a todas las gentes.